En esta mañana poder compartir un pequeño mensaje de Dios para la edificación de cada una de nuestras vidas y para el refrigerio en medio de nuestros hogares. Damos la gloria a Dios por los pastores Wilmar, el hermano Orlando, el pastor Arturo y el pastor Jason y este servidor suyo, Antonio. Damos gracias a Dios porque nos regala esa oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra en esta mañana. Y es un tema en el cual todos nos vemos involucrados, y son las pruebas. Las pruebas que como pueblo, como hijo de Dios, estamos constantemente propensos a que lleguen a nuestra vida. Pero ¿de qué manera podemos catalogar una prueba? ¿Cómo podemos confrontar una prueba? ¿De qué manera lo podemos hacer? Dios en esta mañana va a decirnos a nuestra vida de qué manera podemos salir avantes en medio de estas dificultades, luchas o pruebas que llegan a nuestra vida. Les damos la bienvenida en esta hora a través de la transmisión que Dios nos permite por medio de esos canales de la tecnología, de poder entrar hasta sus hogares. Y le damos gracias a Dios por sus vidas, porque son ustedes los que nos lo permiten. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido acercarnos un poco más a sus hogares. Un buen día. Wilmar. Muy buenos días para todos. Una vez más tenemos el privilegio de estar aquí compartiendo este mensaje que viene del cielo, este mensaje que es para todos nosotros. Esperamos que tengan los corazones dispuestos hoy a escuchar esta palabra que el Señor nos quiere regalar en esta mañana, porque sabemos que va a ser de grande bendición para todos. Gloria al Señor. Bendecimos a todas las familias de nuestra congregación y a todos los que nos ven en esta hora. También quería en esta hora darle la gloria al Señor por la vida de nuestro hermano Orlando, que en esta mañana nos acompaña. Así es, muchas bendiciones, un buen día, un buen domingo para todos allí en sus casas. Les invitamos a los de Facebook y YouTube a compartir el link para que otras personas se llenen de algo poderoso que trae el Señor hoy. También me añado el pastor Arturo sobre la vida de nuestro hermano Orlando. Es un privilegio tenerlo aquí al lado de nosotros y prepárense para algo poderoso en el nombre de Jesús. Bueno, en esta mañana, como lo decía el pastor Antonio, vamos a tocar un tema que, como bien lo decía, es un tema que en algún momento de la vida nos involucra a todos o nos toca a todos. Como lo decía él, y es el tema que vamos a tocar hoy, es la prueba. Mirándolo quizá desde varios enfoques, desde varios puntos de vista, porque la prueba no es simplemente algo estático que se diga es una sola cosa, sino que se puede ver desde diferentes puntos de vista, siempre guiados por la palabra, y estos puntos de vista diferentes nos van a llevar a comprender más esos momentos, o cuando se nos presenten esos momentos, y poder identificar lo que realmente estamos viviendo, lo que realmente es una prueba, poderla identificar, y así cuando nosotros tenemos la prueba identificada, podemos buscar la salida, porque cuando nosotros inmediatamente sabemos o conocemos lo que estamos viviendo, sabemos por qué camino debemos tomar. Es como cuando estamos enfermos y ya nos dan un diagnóstico de una enfermedad, ya sabemos cuál es el tratamiento para eso. Entonces esta mañana pienso que en la forma que se va a abordar el tema, vamos a saber que cuando tengamos esa prueba, vamos a saber ya ese diagnóstico certero para hacer un efectivo tratamiento a esta prueba, ¿cierto? Amén. Como lo venía diciendo, para empezar, yo quiero aclarar algo o mostrar algo, más bien basados en la palabra, y es haciendo un estudio juicioso de ella, pidiendo primeramente la dirección del Espíritu Santo. El Señor me mostraba, quizá para compartir esta mañana, que la prueba se puede ver desde dos puntos de vista, diciéndolo desde esta parte como lo vamos a enfocar en este momento. Desde dos puntos de vista, ¿cuáles serían? Las pruebas que llegan de repente y las pruebas en las cuales puede haber un consenso, como una libertad de decisión. Y uno dirá, ¿cómo así?
¿Cómo voy a decir yo si soy probado o no soy probado? Pero la palabra es clara y ahorita nos va a mostrar que realmente puede ser así. En las primeras, en las que llegan de repente, podemos encontrar ejemplos como los de Job, ¿cierto? Que vimos o vemos desde el primer capítulo, cuando están allí presentándose delante de Dios, sus hijos, llega entre ellos Satanás a hablarle o a decirle cosas a Dios de Job. Inmediatamente cuando hay este diálogo entre ellos, Dios da el permiso al enemigo que vaya y haga cosas en contra de Job, ¿cierto? Cuando empiezan a suceder todo este tipo de cosas, ahí llegan de repente, ¿cierto? Job no las esperaba, porque él era un hombre recto delante de Dios, y quizá cuando uno está caminando con Dios, uno dirá, si estoy caminando de esta forma, no me van a llegar las pruebas. Pero podemos ver que sí llegaron, y esas son las que llegan en situaciones que Job no esperaba. Y nosotros podemos ver, quizá los que hemos tenido la oportunidad de escuchar toda la historia, y a los que no han tenido la oportunidad los invitamos para que lo hagan. Entonces podemos ver todo lo que sucedió con este hombre, con su familia, en un de repente. Él no esperaba todo esto y llegaron esas pruebas de repente. Así como él, hay muchos en la palabra de Dios que les llegaron situaciones así de repente. Pero para no extendernos mucho, vamos a seguir a las segundas pruebas que hablábamos, que eran las que son consensuadas o las que hay libertad de decisión, por así llamarlo. Un ejemplo muy claro, y me gusta mucho, pues como esta historia, es Abraham, cuando Dios le dice, bueno, o lo prueba diciéndole, venga, traiga a su hijo para el sacrificio, ¿cierto? Él pudo haber dicho que no y desobedecer, ¿cierto? Amén. Consensuado, porque entonces a nosotros el Padre nos da libertad de decisión. Él pudo haberle dicho que no sabemos las consecuencias a esa negativa, es una cosa, pero él pudo haber dicho que no, la prueba no llegó quizá de repente, ¿cierto? Puedo entrar a imaginar la misma vida de Jesús, de pronto allí en un consenso con el Padre, diciéndole, hijo, usted tiene que ir allí a la tierra y entregar su vida por ellos. Una prueba muy difícil para Jesús, en la cual de pronto él pudo haberle dicho al Padre, Padre, no se lo merecen, o no lo voy a hacer, pero no, ¿cierto? Pero hubo un consenso para esa prueba, o sea, no fue que llegó inmediatamente allí. Un ejemplo de pronto que también podemos mirar es la vida de Pedro, o cuando la pesca milagrosa, ¿cierto? Cuando el Señor le da la oportunidad a él de ir allí y sacar toda esa gran cantidad de peces, llenar estas barcas. ¿Cuál era el negocio de Pedro, a lo que él se dedicaba? A pescar y a comercializar el pescado, ¿cierto? Entonces de pronto él llega y dice, y podría haber dicho, ves, eso es un buen negocio, ¿cierto? Yo que me voy a ir detrás de usted si podemos llegar a un consenso. Usted me sigue dando la oportunidad de sacar toda esa gran cantidad de pescados, y yo, como se dice, yo financio su ministerio, porque para mí es mejor, lo diría Pedro de pronto, para mí es mejor yo quedarme negociando toda esta gran cantidad de pescado y estoy haciendo la obra porque le estoy dando a usted. Para mí eso es una prueba para Pedro, porque claro, él estaba allí en su zona de confort, en lo que él manejaba, y al él tener la capacidad o la oportunidad de ver todo esto, pudo haber pensado allí y decir, no, yo que me voy a ir por allá detrás de usted sabiendo que tengo todo acá. Para mí eso es una prueba. Para mí es una prueba porque uno salir de la zona de confort, cuando uno está cómodo, cuando todas las cosas le están saliendo bien, o cuando uno ve que están saliendo bien de una forma como pudo haber identificado allí Pedro, es muy difícil decirle, sí, yo voy detrás de usted. Es una prueba. Entonces es como la diferencia en las pruebas que llegan de repente y en las pruebas que se puede entrar como a negociar. Que quizá cuando uno dice entrar a negociar puede ser entre comillas, porque en resumidas cuentas siempre vimos o vemos en estos ejemplos que se escoge la mejor parte, y es ir y soportar la prueba o acceder a esa prueba, porque a lo último que hay una recompensa, ¿cierto? Pero son ejemplos que el Señor en su palabra nos muestra para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas, porque
sabemos que la palabra, como se aplicó allá, se aplica ahora aquí en este tiempo. Para que no hagamos diferencias cuando a nosotros nos toque la prueba y digamos, pues es que a nosotros nos tocó más difícil que a ellos, o a ellos les tocó más difícil que a nosotros. No, son ejemplos que Él nos da para que nosotros podamos identificar todo esto y mirar que cuando las pruebas aparecen, sea de repente o consensuadas, siempre va a haber una salida. Amén. Siempre va a haber una salida. Y esto lo dice en su palabra en Salmos 46:1. Vamos a leer la palabra de Dios para que veamos que independientemente del tipo de prueba que nos toque a nosotros, que sea de repente o consensuada, siempre va a haber una salida a estas pruebas, a estos momentos de dificultad. Y es algo que nosotros nos tiene que llenar de gozo, porque sabemos que en las pruebas no vamos a estar solos nunca, ¿cierto? Amén, amén. Entonces dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones, pruebas, ¿cierto? Allí está muy claro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo que yo les decía. Independientemente del tipo de prueba o cómo nos llegue la prueba a nosotros, debemos tener esa certeza que Dios en las pruebas no nos va a dejar solos, que Él va a estar allí con nosotros, que va a ser nuestro pronto auxilio. Amén. 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 Pastor Jason. Gloria a Dios. Qué tremendo mensaje del hermano Wilmar. Es importante las pruebas. De las pruebas puede salir algo bueno. Leyendo el capítulo 26 de Mateo, me ponía a pensar la palabra del Señor acerca de nuestro Maestro Jesús. Esa fue la mayor prueba y usted se está adelantando a la palabra. Gloria a Dios. Pero cuando venimos en el Espíritu, todo camina bien. Quiero mirar algo muy importante antes de ir a Mateo. ¿Qué puede salir de una prueba? O que escuchen esto que en la versión Dios habla hoy. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero hay una diferencia, solo que Él jamás pecó. ¿Sí? Y adentrándonos por acá, y Dios habla hoy también, dice, enseguida Jesús, del capítulo 26, verso 39, si lo leemos todos, sabemos que allí Jesús empieza a decirle a sus discípulos que pronto no va a estar con ellos. Ya Jesús empieza a tener temor de morir. ¿Sí? Si leemos más adelante es cuando lo fue preparando el Padre para la muerte. La mujer derrama el perfume sobre él, hace la cena, y llega el verso 39 donde nos podemos leer acá que enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esto es versión Dios habla hoy, una parte muy clara en la palabra, y yo creo que Jesús nos enseña algo muy importante acá. Del trago amargo, o sea, la prueba es difícil. Él tuvo miedo, porque Él le mostró a sus discípulos fortaleza. Dijo, pronto no voy a estar acá con ustedes. Los fue preparando para... Incluso ahí es cuando viene, él se da cuenta de lo de Judas, que lo iba a vender, que lo iba a entregar. Incluso creo que también esa prueba que Jesús, él lo sabía todo, él sabía que Judas iba a morir. ¿Sí? Es una prueba que es tremenda y nos enseña. De acá podemos rescatar algo muy importante, el apartarse. En las pruebas nosotros nos debemos de apartar. ¿Por qué? De los demás, para que Dios haga la voluntad. Y otro punto importante, lo decía ahorita, del trago amargo sale algo bueno. Somos formados a través de la prueba.
Y para que nuestro pastor enlace algo importante, ahorita más adelante, que me escuchen algo importante. Dios da a su Hijo para morir por algo muy importante, mis amados hermanos y los que nos ven. Porque nosotros, siendo pecadores, no seríamos capaces de hacerlo. No seríamos capaces de morir. Jesús sí era capaz. El Padre vio el no pecado en Jesús, porque Él fue 100% hombre también. Pero Él vio algo muy importante que no vio en nosotros. En nosotros estaba el pecado y en Jesús no. Y por eso Jesucristo nos enseña que no hay mayor prueba que esta, la muerte. Y siendo Él el Hijo de Dios, tuvo algo muy importante que yo sé que el pastor ahorita nos va a entrar en esa parte. No la quiero decir porque yo sé que Dios lo va a usar en grande manera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Es tremendo porque podemos ver cómo la prueba puede ser consensual o puede ser de repente, ¿no es cierto? Pero también podemos ver la prueba como tentación. Dios no tienta a nadie, dice las Escrituras. Pero el enemigo, Satanás, sí es tentador. Y podemos ver la prueba latente en dos testimonios claros que nos describe la palabra de Dios. Y quiero comenzar con la historia de Daniel. Daniel era un hombre que era al servicio del rey. Pero cuando el rey hizo un edicto, creó un edicto real, donde nadie podía adorar a otro Dios si no fuera el rey, Daniel se fue en contra de ese edicto y volvió a orar 3 veces al día, a buscar de la presencia de Dios. Era una prueba muy difícil para él poder irse en contra de una orden humana. Pero dice la palabra que los que seguían al rey, los sacerdotes o los escribas, digámoslo de esta manera, ven que Daniel está orando, van y lo denuncian delante del rey, y el rey tenía alta estima por Daniel. Pero ellos le aclaran que él había delegado que el que incumpliera con este edicto sería echado al foso de los leones. Entonces vemos cómo el rey tiene que hacer cumplir este estatuto, esta ley, y ordena que tiren a Daniel al foso de los leones, no importando cuánto le amara, qué tanto estima tuviera hacia él. Pero dice la palabra de Dios de que el mismo rey le dice: ese Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Pero es la convicción que tú y yo debemos tener, de que no importa lo que venga a nuestra vida, de que no importa lo que llegue a nuestro hogar, a nuestra familia, debemos tener la convicción de que tenemos un Dios que nos sacará avantes en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba. Dice la palabra de Dios de que Daniel fue echado al pozo de los leones, pero el rey le dice: y el Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Tú y yo le buscamos y servimos a un Dios vivo, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y así como con Daniel le cerró la boca a sus leones, también puede librarnos a ti, a mí, en cualquier dificultad y en cualquier prueba. Dice la palabra que al otro día el rey no pudo dormir bien, pero que cuando se levantó lo primero que hizo fue ir a la celda donde estaba el rey David, donde estaba Daniel, perdón, en el foso de los leones. Y cuando lo vio, dice: el Dios al que tú continuamente sirves te pudo librar de los leones. Y él mismo dijo: vive Jehová, el cual cerró la boca de los leones, y aquí estoy de pie, y soy más que un vencedor. ¿Cuántos dicen amén en sus hogares? Amén. Mire, hay algo que es muy real. En medio de la prueba, tú y yo debemos permanecer firmes. Debemos estar constantes en la oración. Debemos estar constantes en la presencia de Dios para que seamos victoriosos. Y el segundo punto que quiero tocar, y es el más relevante para mí, es la mejor experiencia, y está basada en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de que después de 40 días y 40 noches de ayuno, fue llevado por el Espíritu al desierto, y que llegó el tentador
Satanás. Llegó la prueba, una prueba contundente para nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero leerlo en la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. En el versículo 3 dice: y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera prueba. Satanás, sabiendo que él era Dios, lo tentó, lo puso a prueba, porque quería engañarle. Tú y yo muchas veces hemos sido engañados por el enemigo, muchas veces hemos sido tentados por el enemigo en diversas maneras. Tú y yo tenemos debilidades que el enemigo conoce, pero tú y yo tenemos fortalezas que solo Dios conoce. Entonces el Señor Jesucristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo tenemos la palabra de Dios plasmada en nuestra vida. Y son esas palabras que tú y yo hemos guardado en nuestro corazón las que nos van a sacar avantes en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tentación. El segundo punto es donde dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Satanás también sabe de palabra y puede engañarnos, dice la palabra de Dios, de que él se viste como un ángel de luz. Tú y yo podemos ser tentados de muchas maneras. Tú y yo no podemos vivir engañados. Nosotros somos tentados en muchas áreas de nuestra vida, pero son pruebas que tú y yo tenemos que avanzar hacia adelante, creyendo de que Dios es el que nos da la fortaleza para vencerlas. La palabra de Dios declara que el que venciere alcanzará galardón. Satanás le estaba ofreciendo algo importante. Le estaba diciendo: lánzate, que Dios enviará a sus ángeles. Pero el Señor Jesucristo mismo le dice, Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Él estaba diciéndole: yo soy tu Señor. Tú y yo tenemos un Dios vivo. Dice la palabra de Dios que Él es el que da la batalla por nosotros, quien levanta la bandera en nuestro favor. Él es Jehová, nuestro guerrero. Él no nos va a dejar avergonzados en ningún momento. El tercer punto, y termino con este, es: de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adorares. Satanás te puede ofrecer en el mundo muchas cosas, muchas riquezas, muchos deleites de la carne, muchos placeres. Podemos denominar muchas cosas como el alcohol, la droga, las mujeres, los hombres, la farra, la riqueza rápida, sencilla. Pero solamente es algo que es pasajero. Pero mira la respuesta tan hermosa que Dios da en su tercera prueba delante de Satanás. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Tú y yo estamos llamados a servirle a un Dios vivo, no servirle a las tentaciones del mundo, no a las tentaciones del enemigo, no a los placeres que Él nos ofrezca o a las riquezas que Él nos quiera brindar. Si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si Dios está en nuestra vida, y si el Espíritu Santo de Dios es quien gobierna nuestros corazones y nuestro caminar, lo tenemos todo. Que Dios les siga bendiciendo. Gloria al Señor por su palabra. Creo que es importante lo que hemos escuchado de parte de Dios a través de los pastores. Pero creo que la pregunta en esta hora sería: ¿cuál es mi actitud ante la prueba? Ante aquello que se presenta, como lo decían mis hermanos hace unos minutos, cuando la prueba llega de repente, cuando tú y yo no la esperamos. Pero vamos a mirar algo importante que está en la palabra del Señor, y creo que no nos encontraríamos una prueba tal como la de Jesús, la de nuestro Señor Jesús.
Y hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado, porque es verdaderamente lo que Dios quiere de usted y de mí en cuanto a la prueba, esa actitud. Y eso lo encontramos usted y yo en el libro de Lucas, capítulo 22, de los versos 39 al 44. Hay un pasaje que es muy especial en ese capítulo. Y es ver a Cristo Jesús en Getsemaní. Creo que, sin equivocarme, es el momento más difícil para hacer alguno dentro de la palabra del Señor, porque mis hermanos todos mirábamos a través de ellos o escuchábamos cómo hombres de Dios fueron probados, pero Cristo creo que recibió las pruebas de cada uno de nosotros. Cristo sabía en ese momento lo que iba a suceder. La palabra declara que el Señor se dirige al Monte de los Olivos a orar. Y dice la Biblia que sus discípulos le siguieron. Pero hay algo que sucede en ese momento. Y es que Cristo Jesús, dice la Biblia, que se va como a un tiro de distancia de ellos. Cristo Jesús quería tener un tiempo a solas con el Padre. El pastor Jason ahorita decía algo, que hay momentos donde es necesario nosotros apartarnos, pero cuando él usa la palabra apartar es ir solamente nosotros a la presencia del Padre. Resulta y sucede que ahí están los discípulos, pero Cristo Jesús sabía que lo que estaba viviendo solamente había uno que le podía ayudar, y ese uno era el Padre. Y creo que hay momentos donde podríamos decir, Antonio está pasando un tiempo de prueba, pero sus hermanos no se lo pueden solucionar. Donde Wilmar quizás está pasando un tiempo de prueba, pero él no lo puede solucionar. Sus hermanos, todo lo que hay alrededor no lo puede solucionar. Orlando, un tiempo de prueba, pero ninguno de nosotros podríamos solucionárselo, o a Jason, o a este servidor. Quizás lo que me rodean, que son ustedes como equipo de trabajo, hay cosas que no me podrían ayudar humanamente. Pero entonces Cristo Jesús toma una decisión, y es ir a orar al Padre. Dice la palabra del Señor que su sudor era como gotas de sangre que caían hacia el suelo. O sea, el dolor y la angustia de nuestro Señor Jesucristo era demasiado. Dice que Cristo Jesús había entrado en una agonía. ¿Y quién algún día no se ha sentido así? En medio de una adversidad, en medio de una prueba, que sentimos la angustia, sentimos el dolor y que no le vemos como la salida al problema. Hay unas palabras ahí que creo que todos la conocemos y nos sorprenden. Y es que Cristo Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta en esta hora sería, ¿por qué nuestro Dios permite la prueba en usted y en mí? Recuerda algo importante que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, cuando la palabra declara que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es conforme a los que con un propósito hemos sido llamados. Y creo y estoy convencido que cada prueba nos llevará a usted y a mí a ver un propósito de Dios en cada uno. El propósito en ese momento, lo que se estaba efectuando como tal, era que iba a haber salvación y vida eterna para usted y para mí. Ese era el propósito de lo que estaba sucediendo con Jesús. Y puedo decirte en esta hora que lo que estás viviendo, si estás pasando un tiempo de prueba, de ahí saldrá algo bueno, de ahí saldrá algo interesante para usted y para mí, algo que va a bendecir nuestras vidas. Entonces, declara la palabra en este mismo pasaje que Cristo Jesús intensifica la oración. La oración de Cristo Jesús es intensificada, pero al mismo tiempo dice la palabra que descendió un ángel del cielo para fortalecer la vida de Jesús. ¿Cómo sería ese momento? ¿Cómo sería la angustia, el dolor de nuestro Señor Jesucristo? Pero creo que ahí hay algo importante en ese pasaje,
Y creo que uno de las preocupaciones o la angustia del Señor Jesús era saber que iba a separarse de la presencia del Padre. Porque ahí vemos algo importante. A Cristo Jesús se le aproximaba un tiempo donde iba a ser separado del Padre. Yo quisiera, pastores, que en esta hora ustedes también pudieran aportar algo en cuanto a la prueba. Y yo quería hacerles una pregunta. ¿Será que ustedes han experimentado también lo que experimentó nuestro Señor Jesús? Y es que cuando viene el tiempo de prueba e intensificamos la oración, inmediatamente usted y yo recibimos la fortaleza del cielo. Pastor Antonio. Amén, amén. Nomás ayer doy gloria a Dios por su palabra, porque nomás ayer Dios me permitía compartir el mensaje y hablaba de deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y dice en el versículo 5, y encomienda al Señor tus caminos y confía en Él y Él hará. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y colocamos esas dificultades, porque la misma palabra de Dios lo enseña en Mateo 11:28, y venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí viene nuestra fortaleza. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la batalla, cuando llegamos a la presencia de Dios, sentimos que algo, como está escrito en la palabra, Él renueva nuestras fuerzas como a las águilas. Podemos sentirnos cansados, fatigados, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, nos levantamos renovados, creyendo de que ya Dios tomó el control. Nosotros no pasaremos por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vienen esas dificultades y esas pruebas y sabemos dónde vamos a llegar, donde esa fuente de vida, donde ese aliciente que es la presencia de Dios, sabemos que sí podemos ser fortalecidos y nos levantamos renovados y creyendo de que lo que llegó a nuestra vida es pasajero. Amén. Hermano Wilmar. Algo muy tremendo y que quizá nos está tocando a todos, pues que es lo que estamos viviendo hoy en día y es el tema de la pandemia. Eso allí es una prueba general, ¿cierto? Es una prueba para todos. Nosotros como congregación supimos e identificamos inmediatamente que para salir de esta prueba teníamos que ir delante de Dios, ¿cierto? Amén, amén, así es. Que todavía estamos atravesándola, sí. Pero nosotros dentro de la misma prueba que estamos viviendo hemos visto la gloria de Dios. Así es. Así es. Entonces es nosotros, como le decía el pastor Antonio, es mirar y creer que aún estando dentro de esta prueba, si vamos a esa fuente que es Jesús, que es el Padre, que es su Espíritu, nosotros vamos a tener la opción, la oportunidad de salir de esa prueba. Y nosotros hemos sido testigos de ello, porque cuando se inició toda esta situación y que nosotros decidimos no cerrar la iglesia, en sentido pues de que se cerró el establecimiento como tal, pero la iglesia siguió dando la palabra, ¿cierto? En un lugar diferente y que quizás se expandió a más personas, o la palabra llegó a más personas de las que quizás llegaba antes. Hemos podido evidenciar que en medio de la prueba Dios se ha glorificado y de una forma sobrenatural. Entonces es mirar y creerle a Dios que estas pruebas muchas veces traen cosas positivas, como lo decía el pastor Arturo. Claro, uno dirá, ¿una prueba qué va a traer? Claro, trae cosas buenas, porque inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de continuar dando la palabra de Dios y de buscar ese refugio en Jesús. Nosotros podemos decir ahora que hemos visto la victoria. Aleluya. Amén. Yo quería en esta hora aportar algo acerca de un punto que tocó el pastor Antonio, y fue la tentación de Jesús. Y eso lo hago como testimonio para la gloria del Señor. Aquí está nuestro hermano Orlando, acompañándonos en esta hora. Para los que de pronto no lo conocen, él es uno de los redimidos por medio de esta pandemia, la cuarentena. Él entró en el propósito del Señor, pero nos contaba que anoche fue un bombardeo total de tentaciones de parte del enemigo. Él como testimonio nos ha dicho, era alguien que tenía una dificultad con el alcohol,
pero también hoy puede decir en el nombre de Jesús que anoche vio la gloria del Señor, que pudo decirle no al pecado, y creo que fue lo que vimos también en la tentación de Jesús, porque a Jesús le ofrecieron todo. Entonces, gloria al Señor, mi hermano, le bendecimos en esta hora. Hermano Jason, por favor. Amén, gloria a Dios, sí. Vuelvo y reitero, rescatando algo de Jesús, que como lo decía el pastor Antonio, que no podemos vivir lo mismo que él vivió, pero somos probados, y una de las mayores pruebas que puedo evaluar de mi vida es que no puedo caminar bien. El anhelo mío todos los días es poder dar un paso de mi pie derecho, y cada vez que lo doy hay un retroceso, pero es ahí donde yo voy y me aparto, y mi fortaleza está en Él. Amén. Mi fortaleza está en Él, porque Él es el que me dice que tenga, a pesar del dolor, la tranquilidad. Incluso rescatando lo que Jesucristo, lo que mencionaba nuestro pastor Arturo, de que esa mayor prueba es saber de que Dios no está con uno por un momento. Y en la cruz lo menciona Jesucristo: ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces no me pongo como el maestro, pero sí digo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ahí es donde yo vuelvo y le digo a la intimidad, y me fortalezco, recibo ese aliciente de parte de nuestro Dios, y sigo caminando en la lucha a pie. Amén, gloria al Señor. Entonces, vamos a evidenciar algo a través de la palabra, algo que sucedió ahí, y nos daremos cuenta por qué Cristo Jesús toma la decisión de ir solo a orar. Si miramos el pasaje, nos muestra algo muy importante, y es que cuando Cristo Jesús vuelve, les encuentra durmiendo. Cristo Jesús sabía que en ese momento ellos no iban a ayudarle, no podrían ayudarle. ¿Quién más que Jesús iba a conocer la condición de sus discípulos? Y eso lo podemos usted y yo mirar en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías. Cristo Jesús cumplió lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuántas veces en un tiempo de prueba, en un tiempo de adversidad, nuestra mirada se remite a los hombres, pensando que el hombre puede solucionarlo absolutamente todo. Cristo Jesús se da cuenta, vuelvo y lo repito, que el Padre era el único que iba a solucionarle. Ahí hay algo importante en medio de la prueba, y es la oración. Amén. La oración suya y mía. Y creo que muchas veces Dios ha permitido en usted y en mí la prueba, para que usted y yo nuevamente, como lo hizo con Daniel, como lo muestra el libro de Daniel capítulo 6 verso 10, dice la palabra que el edicto fue en contra de Daniel, pero también seguido dice que Daniel volvió a orar 3 veces al día, como solía hacerlo. O sea que muchas veces, vuelvo y repito, el Señor permite la prueba en usted y en mí, para que usted y yo volvamos de nuevo a tener esa comunicación con Él, que quizás a veces cuando todo gira a nuestro alrededor de una manera especial, muy bien, se nos olvida que es ir a la presencia de Dios, y a veces la prueba va a ser eso. Entonces la prueba siempre va a tener un propósito. También quería, para ir terminando, un pasaje que me gusta demasiado, porque a veces en medio de la prueba hemos escuchado a demasiados hermanos renegar incluso de la prueba, incluso muchas veces decir: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Pero si usted y yo nos remitimos al libro de Hechos, al capítulo 16, al verso 25, nos encontraríamos con algo especial de parte del Señor. Nos encontraríamos con 2 hombres como usted y como yo,
que empiezan a vivir un tiempo de prueba, y el tiempo de prueba era por predicar a Cristo Jesús. ¿Quién de aquí no ha vivido pruebas por predicar a Cristo? ¿Cuántos vituperios hay para usted y para mí por predicar a Cristo? ¿Cuántas veces incluso familiares no nos vuelven a hablar por predicar a Cristo Jesús? Vecinos nos pueden quizás odiar por predicar a Cristo Jesús. Y resulta y sucede que un hombre como el apóstol Pablo y un hombre como Silas son encarcelados. Dice la Biblia que en Filipos, la ciudad de Filipos, ahí son encarcelados por predicar a Cristo Jesús. Pero resulta y sucede que ellos a medianoche no empiezan a renegar. Ellos toman la mejor decisión de todas, y decisión que debemos tomar usted y yo ante la adversidad, ante la prueba. Amén. Dice la Biblia que ellos a medianoche cantaban himnos a Dios. Amén. Que ellos, la decisión que tomaron fue adorar a Dios. Y no sé si esa será la misma actitud de nosotros en cuanto a la prueba. Pero hay algo importante. Dice que las puertas de aquella cárcel se abrieron. Entonces, esto tiene un significado especial. Y es que cuando en medio de la prueba, tú y yo adoramos al Señor, inmediatamente las puertas del cielo se abren a nuestro favor. Había algo especial. Por cuestión de tiempo no lo haremos. Porque ahí hay un carcelero que le hace una pregunta a Pablo y a Silas. Él ve que vino el estruendo, se abrieron las puertas, pero nadie se salió. Y él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí hubo un propósito, porque después Pablo tiene la oportunidad de ir a predicar el evangelio a la casa del carcelero. Dice la Biblia que todos se convirtieron, se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, creo que estoy ante personas que en medio de la prueba vamos a tomar esa decisión de adorar, de exaltar el nombre del Señor. A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que quizás la prueba es difícil, como lo decía el hermano Wilmar. Eso es a nivel mundial, no es solamente para nosotros. ¿Cuántos de los que ahora nos ven dependían del día a día? Pero creo en el nombre de Jesús que si tomamos esa actitud de empezar a adorarlo a Él, de exaltarlo a Él, creo que hay puertas de bendición que se van a abrir para cada uno de nosotros, para todos los que nos ven. Y creo que como iglesia, como congregación, cada uno de nosotros debemos tomar esa actitud. Yo sé, porque día a día recibo llamadas de hermanos que están pasando la prueba. Ayer fue un día complicado, fue un día difícil. No lo niego, fue difícil, pero la actitud mía siempre fue adorarlo, exaltarlo. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, es el tiempo de exaltarlo a Él, de glorificarlo a Él. Y hay algo especial también, y es que cadenas se rompieron. Amén. Y cuando tú y yo lo adoramos a Él en espíritu y en verdad, amén, hay cadenas que también se van a romper en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer algo importante con cada uno de nosotros. De esto que estamos viviendo a nivel mundial va a salir algo bueno. Wilmar lo decía ahorita, creo que como congregación tomamos la mejor decisión, predicar el evangelio de Jesucristo y adorarlo en todo tiempo. Creo que estamos expuestos a recibir la bendición más grande que usted y yo podamos recibir, y es ver a ese sector convertido a Cristo Jesús. Creo que ese es el propósito de Dios con la prueba que estamos viviendo usted y yo como congregación. Pero en el nombre de Jesús, creo que de eso saldremos y saldremos victoriosos, dándole gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de terminar, antes de orar, quería darles una noticia. El miércoles también estaremos transmitiendo, lo estaremos haciendo a las 6 de la tarde, pero el día viernes estaremos también interactuando con el ministerio Generación de Fuego. Creo que Dios nos ha movido, los jóvenes de nuestra congregación son importantes, queremos hacer
algo hermoso el viernes primeramente para Dios, pero para ellos como jóvenes también, pero ustedes también están invitados, todos están invitados para que exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Haremos lo posible por tener 2 o 3 de los jóvenes, hermano Wilmar, usted que está a cargo del ministerio, con el hermano Andrés Pérez, ponernos de acuerdo, hablar con todos los jóvenes para que, vuelvo y repito, sea exaltado y glorificado el nombre del Señor en este lugar. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Bendecimos la vida de nuestro pastor Antonio, de nuestro hermano Wilmar, pastor Jason, mi hermano Orlando, que hoy nos acompañó, y la vida de todos ustedes que nos están viendo desde casa, y creemos en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. Amén. Hermano Wilmar, por favor, lo despide en oración. Padre, en esta mañana, bendito Rey, te damos gracias, poderoso Padre Celestial. Dios mío, porque cada enseñanza, Señor Jesús, que tú nos regalas, Dios mío, impacta, Señor, tanto nuestras vidas, Padre Santo, que cada que escuchamos de parte de ti somos mejores, Señor. Padre, gracias porque nos amas tanto, bendito Rey del cielo, que nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra, de extender tu evangelio, de cumplir, Señor, como esos obreros, Padre Celestial, porque sabemos, Dios mío, la necesidad de tantas personas, esa necesidad que tienen de ti, y muchas veces no tienen quien vaya y les entregue tu palabra, quien te presente delante de ellos, bendito Rey. Padre, gracias por apartarnos del pecado, bendito Rey del cielo, y te pedimos en esta mañana, Dios mío, que nos ayudes, Padre Santo, a caminar cada día, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Rey. Padre, bendecimos en esta mañana a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, bendito Padre Celestial, a sus familias, Dios mío. Te pedimos en esta mañana, Dios mío, que seas tú supliendo, Señor Jesucristo, todas las necesidades que ellos presenten, Señor, que se les presenten a cada uno de ellos, bendito Rey, que seas tú sustentándoles, Dios mío, y que seas tú ayudándoles, Señor, en medio de la prueba, Señor, cual sea, Señor, la prueba que ellos estén pasando, bendito Rey del cielo. En esta mañana, bendito Padre Celestial, nos vamos de este lugar creyendo, Dios mío, que tu palabra, Señor Jesús, cayó en tierra fértil, Dios mío, y que hará, Señor Jesucristo, o cumplirá con ese objetivo por el cual tú la enviaste, Señor, en esta mañana, bendito Padre Celestial. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.